de San Mateo capítulo 28, versículo 19 y verso 20. Amén. San Mateo 28, verso 19 y 20. Dice la palabra del Señor de esa manera. Los que no traen Biblia o no tienen, pueden leer en la pantalla. Ahí está en la pantalla, mucho más fácil. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. No tengo ninguna duda de que ya se haya predicado sobre estos versículos en esta iglesia. Y no tengo duda de que muchos se sepan estos versículos. Amén. Pero vamos a hacer vamos a hablar de algo antes de ir a estos versículos, porque es importante conocer qué es lo que el Señor realmente nos está mandando a hacer, y para eso debemos de saber y conocer de que tenemos una condición, una situación en nuestra vida, y no estoy hablando solamente de cristianos, sino estamos hablando de toda la humanidad que hemos nacido bajo de la naturaleza pecaminosa. Entonces, el título de esta predicación es Malas Noticias. Segundo, buenas noticias. Tercero, una gran misión. ¿Cuál es el título del mensaje? Malas noticias, buenas noticias y una gran misión. Entonces, antes de entrar entonces, como dije, al significado de estos dos versículos, debemos de hablar de que primero el ser humano está bajo condenación. Esas son malas noticias. No hay nada de buenas noticias ahí. El ser humano está bajo condenación. Y segundo, también hay salvación. Salvación para aquellos que están bajo condenación. Entonces, primeramente, malas noticias. Y debemos recordar, y para los que no lo saben, saber que Dios creó al hombre de una manera, ¿cómo lo creó? Santa, de una manera santa. El hombre fue santo en el principio cuando Dios lo creó. Pero el hombre no conservó su santidad y la perdió cuando desobedeció al mandamiento de Dios. Y en consecuencia el hombre murió espiritualmente y consecuentemente o eventualmente murió corporalmente. Y también sigue pasando en la actualidad. Nadie vive para siempre. Todos estamos muriendo. Y esa es una de las grandes consecuencias que trajo el pecado. Porque aparte de la muerte, también trajo la separación entre Dios y el hombre. Entonces, esa condición de hombre, la condición en que estamos, la condición de pecado que está el hombre, nos tiene separados de Dios. Y por eso es que la importancia del mandamiento de Jesús. La humanidad está bajo pecado, está bajo condenación. Y en Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo de Romanos capítulo 3, 23, nos lo sabemos ya de memoria: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, desde el punto de vista espiritual, la mala noticia es que todos somos pecadores.
y merecemos el infierno por nuestro pecado contra un Dios santo. Romanos 6:23 dice que, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Ese versículo trae nuestra situación y luego trae también la solución, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que nadie puede ganarse la entrada a la presencia de Dios, porque dice Romanos capítulo 3 que no hay ni un justo. No hay ni uno justo. No hay ni uno justo y no hay ninguno que haga el bien. No hay ninguno que sea capaz o que pueda entrar, porque todos estamos manchados de pecado. Nuestros mejores esfuerzos humanos para agradar a Dios son como dice el profeta Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. Esas son malas noticias. La condición del hombre es horrible, es horrenda. Es horrenda. Ahora, las buenas noticias, ¿cómo le llama la Biblia a las buenas noticias? El Evangelio. Amén. El Evangelio. El Evangelio. La buena noticia es que Dios nos ama. Quiere tener una relación con la humanidad y se ha comunicado con nosotros de diferentes maneras, así como, por ejemplo, a través de la naturaleza, y eso lo encontramos en Romanos 1:20. Y también Él se quiere relacionar con nosotros y comunicar con nosotros por medio de la Sagrada Escritura. Lo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y con la venida de Jesús en forma de hombre para vivir entre nosotros. Porque para nosotros es mejor ver para creer. Y Dios envió la imagen de su Hijo, envió a alguien a nacer como hombre. Porque si Dios mismo hubiera venido, no lo hubiéramos creído. Y no hubiéramos aceptado su palabra si Él hubiera venido personalmente a hablarnos. Él lo intentó una vez. Pero el ser humano, lo del pueblo de Israel, tuvo miedo al oír la voz de Dios. Entonces envió a Jesús, envió a alguien que vino a nacer como hombre. Entonces, Dios nos ama, quiere bendecirnos. Y dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 verso 14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa relación personal con nosotros que Él desea mostrarnos sus caminos para que lleguemos a hacer todo lo que Él quiere y seamos. Es lo que muestra Romanos 8:29. Entonces, no debemos centrarnos solamente en las buenas noticias, dejando de lado una parte vital del plan de salvación. Y es la que incluye el arrepentimiento. Por eso en la calle es más fácil y al evangelista de la calle le va muy bien cuando le dice a la gente: Cristo te ama. Si nadie te ama, Cristo te ama. Cristo es tu mejor amigo. El mensaje no es ese. El mensaje es: arrepiéntete de tus pecados. Levántate de los muertos. Si sabemos que la humanidad sin Cristo está muerta. Lo sabemos. Somos muertos vivientes. Nacemos muertos. He ahí la razón de nacer de nuevo.
Y recordemos que el deseo grande de seguir a Jesús, Dios lo va a poner en nuestros corazones, pero Dios tiene que darle el soplo de vida a esas personas a través de la palabra que se le está predicando, para que ellos puedan y detectar y recibir y sentir ese deseo de creer y consecuentemente arrepentirse de sus pecados, porque todo tiene un proceso. Y de esa manera tener acceso a la presencia de Dios. Si no se predica el evangelio, las personas no van a escuchar palabra de Dios verdadera, sino palabras de mentiras, porque la gente solamente le gusta escuchar mentiras, porque las mentiras los hace sentir bien. La palabra de verdad los va a herir y va también a oponerse y va a estar en oposición hacia aquel que la esté predicando. Cuando se le diga a las personas: estás muerto. Estás muerto, yo te puedo ver porque yo tengo la misma naturaleza que tú, una naturaleza pecaminosa. Yo te puedo mirar, pero Dios te ve muerto. Dios te ve muerto y Él desea resucitarte porque naciste muerto en pecado. Y no que haya cometido el pecado, sino que es un pecado hereditario. No podemos entrar a tantas definiciones en este momento por el tiempo, pero es necesario que le digamos a la gente que no ha conocido a Cristo Jesús, como decía a Juan el Bautista en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús envió a sus discípulos, envió a sus 12 discípulos en Marcos capítulo 6, verso 12, y donde él les dijo, donde Marcos dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y también Jesús dijo que el cristiano debe tomar su cruz para seguirlo, en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, y si nosotros ya lo hemos recibido y estamos dentro del reino de nuestro Dios, Él nos manda que nosotros compartamos esta maravillosa noticia. Porque la noticia buena es mucho mejor y mucho más grande que la mala noticia. ¿Cierto? Porque esta noticia es palabra de vida. Pero es necesario también que la persona conozca en qué condición se encuentra. Los cristianos, los que han creído en Cristo Jesús de corazón, han recibido por herencia el sello del Espíritu Santo, y debido a que todavía vivimos en esta naturaleza pecaminosa, todavía peca. Y como vimos en Levítico capítulo, no recuerdo, 17, donde está el ritual de las gavillas, nos damos cuenta de que Dios puede convivir con aquellas personas que han sido aceptadas por medio de una confesión de pecados y también por el derramamiento de sangre por pago de sus pecados en ese tiempo por 1 año. Ahora Cristo Jesús ha derramado su sangre para siempre. Y lo hizo una vez para siempre por nosotros. Y por eso es que Dios nos ve a través de Cristo. Y nosotros no podemos ser orgullosos, egoístas. Tenemos que decírselo a las personas. No asumamos que todos somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice lo contrario, que no somos todos hijos de Dios. Los hijos de Dios solamente son los que son por voluntad de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios.
San Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí donde leímos, dice, por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Más bien, haced discípulos de todos los gentiles. Porque enseñar, en el sentido más usual de la palabra, es algo que viene después y se expresa en el original por un término distinto. Una persona, para ir a una universidad, no va primero a enseñarse, no va primero a estudiar y después se va a inscribir. Primero se inscribe y después se le enseña. Entonces la obra del evangelista allá en la calle es de llevar las buenas nuevas de salvación, traer esas personas al reino de los cielos, de llevarle esta noticia. Bautizándolos en el nombre, en otras palabras, hasta dentro del nombre. Como dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 2, todos en Moisés fueron bautizados. Y ahí está escrito como un caso acusativo. Gálatas capítulo 3, verso 27, también de ahí leemos, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, metidos en Cristo simbólicamente en el acto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que tenemos un solo Dios, con tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios tenemos. Muchas veces nos olvidamos de Dios y le oramos al Padre y después decimos, le oro al Hijo o le oro al Espíritu Santo. No, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios, sabiendo de que Dios es nuestro Padre, pero está en las tres manifestaciones. Amén. Espero que eso no confunda. Pero la intención es de que haya autoridad, y bajo la autoridad de este único Dios a la hora de que se lleve y se realice este bautismo. Aquí entonces se refiere en el versículo 20 a la enseñanza en el sentido más usual del término, o sea, dar instrucción a los discípulos convertidos y bautizados. ¿Cómo dice el verso 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que ellos aprendieron en 3 años, lo que Jesús les ordenó a los discípulos, eso es lo que ellos deben de enseñarle a los nuevos discípulos. Eso es lo que nosotros debemos de levantar la mano al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Este mandato no fue solamente para los 12 discípulos. Dice Jesús, ya que yo estoy con vosotros todos los días, por siempre. Es decir, hasta que la misión de hacer convertidos, bautizados y edificarlos por medio de la instrucción cristiana ya no sea necesaria. Hasta el fin del mundo. Esta comisión gloriosa, hermanos, abarca 2 ministerios primarios. El primero es el misionero y el segundo es pastoral. Con dos estímulos sublimes y comprensivos de emprenderlos y llevarlos a cabo. Y esto es lo que, por favor, ponga atención y que este sea el enfoque y usted diga, yo tengo
estos dos estímulos de parte de Cristo. Y lo conozco y lo siento en mi corazón, y por eso yo voy a levantar la mano y voy a empezar a hablar de Cristo Jesús. Entonces, Entonces vamos a ver primero el ministerio misionero, donde Jesús dice: id y doctrinad, o sea, haced discípulos a todos los gentiles. Un mismo pasaje, Marcos dice en el capítulo 16, verso 15, donde él dice: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Marcos está universalizando de que a toda persona debe de escuchar el evangelio, y ese trabajo es de todos los que levantaron la mano un día y dijeron: yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ese trabajo de todos. Entonces la única diferencia en que el pasaje de Marcos está la esfera en su extensión mundial, universal, y se expresa más amplia y definitiva, mientras que el pasaje de Mateo, la gran meta y los resultados seguros son expresados en el mandato de hacer discípulos de todos los gentiles. Miren, ¿qué nos dice Jesús en estos textos? ¿Qué nos dice Jesús en estos textos? Él nos está diciendo: id y conquistad el mundo para mí. Llevad las buenas noticias o noticias felices a todos los países, a todos los oídos. Y no creáis terminada la obra mientras no hayan aceptado el evangelio y se hayan alistado como mis discípulos todos los pueblos. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Ahora bien, ¿tenía esto que ser hecho por los 11 hombres que estaban cerca de él? ¿Y no por la multitud que rodeaba al Señor, al Jesús, al Cristo resucitado? Es imposible. Y claro que no. Es para todos. En aquel grupo Jesús virtualmente se dirigió a todos los que en cada siglo habían de encargarse de efectuar la misma obra. El Cristo resucitado, quien es la cabeza del cristianismo, podía ver en la persona de sus 11 discípulos a todos sus siervos en todos los siglos, y todos ellos recibieron la comisión de parte de él en aquel momento. Por eso Dios está salvando personas en cada siglo, hasta que se completen las 100 ovejas, el número simbólico. Esa cantidad de salvos hasta que se complete. Por eso es que Cristo no viene todavía, y pacientemente está esperando, pacientemente, para que todavía algunos que tengan que incluso nacer todavía, que no han nacido, y si ya nacieron y ya se completó el número, Él podría venir hoy, porque nadie sabe la hora tampoco. Entonces la comisión, hermanos, incluye poner el sello visible de discipulado, bautizándolos en el nombre, es decir, en toda la plenitud de la gracia. ¿Y cuál es esa? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la cual pertenece a todos a los que creen en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Se da cuenta? La relación que tiene con el bautismo, con las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de haber cumplido con el ministerio misionero de nuestra obra, el cual es de una naturaleza temporal, este tiene que ser absorbido en otro que es permanente.
Segundo, el ministerio pastoral. El ministerio pastoral en el verso 20, encontramos el ministerio pastoral. Verso 19 era el ministerio misionero. Y dice, en el 20 nos enseña, donde Jesús le está diciendo a ellos, enseñando a estos miembros bautizados de la iglesia visible que guarden todas las cosas que os he mandado a vosotros, mis discípulos, durante los 3 años que él había estado con ellos. ¿Cuáles serían entonces los sentimientos que despertara esta tal comisión? ¿Cuáles serían? Nosotros hemos de conquistar el mundo para ti, Señor. ¿Podríamos decirle eso al Señor? ¿Sería eso? Señor, nosotros que apenas hemos venido, nuestros recelos, nosotros pescadores de Galilea, sin letras, sin medios, sin influencia, aún sobre las criaturas más humildes. No, Señor, no te burles de nosotros. ¿Y qué decimos nosotros acá? Yo solo quiero ir a la iglesia todos los domingos, Señor, no me digas eso. Eso retumba en los oídos cuando nos están diciendo: tú no estás cumpliendo la gran comisión, porque solo vienes al culto a llenarte, pero no se lo compartes a los demás. Y no estamos hablando de dinero de compartir, sino de compartir las buenas nuevas de salvación. Hoy en día la gran comisión está debilitada en la mayoría de iglesias, porque por acá nos entra y por aquí nos sale, y cuando nos lo dicen rechinamos los dientes como los fariseos y decimos: tú estás equivocado, eso no es para mí, eso era para los apóstoles. Jesús le dijo a ellos, no a mí. Y eso es lo que nosotros hemos descuidado bastante. Y por eso la palabra del Señor nos insta y nos redarguye que prediquemos la palabra. Si tú te crees oveja de Cristo Jesús y crees que ya fuiste limpiado con la misma sangre que Él vertió en la cruz y que Él la presentó en el cielo cuando llegó después de la resurrección, entonces te toca compartir la palabra de Dios. Deja de tener vergüenza. Los cielos, al reino de los cielos solamente entran valientes. Los que tengan vergüenza y se sientan débiles no van a entrar, porque seguramente no pertenecen a Cristo. No te dejes engañar. Comparte a Cristo. Comparte a Cristo. Mire, vamos a ver estos estímulos y usted me dirá si los tiene, si los cree que tiene estos dos estímulos, que son incentivos que Cristo Jesús le dijo a los discípulos, y nosotros debemos de escucharlo y tomarlo y decir: sí, Señor, yo te creo lo que estás diciendo. Porque muchas veces leemos la Escritura y pasamos por alto varias cosas. Los estímulos o los incentivos del Señor es para que no nos sintamos tan pequeños ante ninguna persona. Ante ninguna persona que necesite de Cristo Jesús. Y esto es en Jesús, para intentar y llevar a efecto la obra de la gran comisión. Estos son: uno antes de la comisión y el otro después de ella. Primer incentivo o estímulo, y está ahí en los versículos que leímos, en el 19-20. El ayuno, el que voy a mencionar, está en el verso 18. En el verso 18 está el que voy a mencionar, donde Jesús dijo, antes de enviar a los discípulos a predicar, Él dijo que, en el verso 18, capítulo 28 de Mateo: toda potestad me es dada en el cielo, todo el poder del amor, de la sabiduría y de la fuerza del cielo me pertenece.
Es decir, también el poder en la tierra, poder sobre todas las personas, todos los movimientos, todas las pasiones, todos los principios, para inclinarlos a cumplir con este elevado objetivo, la evangelización del mundo. Todo y todo poder o toda potestad me es dada en el cielo. Jesús tiene todo el poder, todo el poder. Todo esto me es dado a mí, como el Señor de todos los que ha resucitado, todo lo cual será puesto por mí a vuestras órdenes. Lo que fue recibido, lo que yo recibí, está a sus órdenes. Todo cristiano verdadero tiene la autoridad de hablar de Cristo Jesús. No te tienes que necesariamente parar en un púlpito, no necesariamente te tienes que graduar de una universidad teológica. Es recomendable estudiar, obviamente, pero no la autoridad de Dios no la recibes en una universidad. La autoridad de Dios la recibes de Dios mismo. Podemos saber toda la Escritura, pero la autoridad viene de Dios. Yo sé que las universidades, colegios, seminarios se ordenan pastores, se ordenan maestros. Claro, es válido, pero antes se necesita el llamado de Dios. Amén. Pero no podemos rechazar el estudio de la palabra de Dios. No podemos rechazarlo porque es necesario. Porque para eso Jesús dejó maestros. Así lo dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Para eso lo dejó. Leamos Mateo capítulo 28, 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id y haced discípulos. Es una frase corrida. Por tanto, id. Por tanto, id. Repitámoslo todos. Verso 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. No leamos separado. Léalo junto y mire lo que pasa. Y he aquí, en el segundo incentivo, el segundo estímulo que Él nos da a nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, no solo para siempre, sino ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Pero cuando está diciendo hasta el fin del mundo, no está diciendo cuando el mundo se acabe, cuando el mundo se termine. Está diciendo hasta el fin del mundo, hasta que ustedes lleguen al fin del mundo. Hasta que lleguen hasta todos los rincones de la tierra. El día de hoy hay más de 3,000 tribus que todavía no han escuchado la palabra de este maravilloso evangelio. Todavía no. Y a veces pensamos que las personas que nos rodean, sus vecinos, en los mercados, los summits, ellos ya conocen a Cristo. Y si han escuchado de Cristo Jesús, han escuchado a un Cristo erróneo. ¿Sí? Lea un poco del Islam, nomás no se vaya a pasar con ellos y va a ver cómo tratan ellos a Jesús ahí. Y también cómo creen de Jesús. Entonces, debemos entonces de hacer conciencia de que si el mundo está condenado, el mundo está muerto, y la palabra de Dios dice que también va a ser destruido, va a ser quemado. Pedro habló acerca de ello. Jesús también habló de ello.
Van a haber cielos nuevos y tierra nueva y cielos nuevos. No es un cielo, como enseñan los testigos de Jehová, que va a ser reconstruido. Es nuevo. La Biblia dice nuevo. Entonces, el trabajo es de nosotros. Si nosotros presumimos delante de Dios tener una relación íntima, o la presumimos ante los demás, demostrémoslo. Hablando de Cristo Jesús, sintámonos con un orgullo santo de ser hijos de un gran rey. Sintámonos orgullosos de ser sacerdotes, ayudantes del sumo sacerdote. Entonces es algo grande. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Gloria a Dios. La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios, yo sé que puede lastimar oídos, conciencias, y ese es el trabajo. Si lastima la conciencia es porque la palabra de Dios hace su trabajo. Amén, hace su trabajo. Y eso es de sentirse feliz, porque no hay nada mejor que sentirse hijo de Dios. Pero Dios quiere que nosotros nos pongamos a trabajar. Cuando Jesús venga, va a venir a hacernos cuentas. Va a venir que nosotros rindamos cuentas con Él. Y ahora es el tiempo de que nosotros no escondamos el don, la autoridad, el poder que Él nos dio. Nos fanfarronamos cuando decimos, la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con... Se da cuenta que hasta de memoria se lo saben. Entonces, de eso se trata la Escritura. Trabajemos dentro de esta misma salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús. La debemos de cuidar, debemos de cuidarla. No la recibamos y la ponemos por allá. Tenemos que trabajar dentro de ella. Muchos murieron por Cristo Jesús y nosotros nos enojamos porque alguien no nos saludó aquí. Tenemos que ser fieles al Señor en ello, en la gran comisión. No seamos egoístas. Una vez dije tacaños, muy pesado, ¿verdad? Orémosle al Señor, hermanos. Por favor, dígale al Señor que le perdone. Yo también lo voy a decir, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo todo y no lo estamos haciendo todo. Dígale al Señor, perdóname. En nuestras oraciones siempre venimos a pedirle al Señor, a pedirle, pero esta vez que sea que le pidamos perdón. Pidámosle perdón. Confesemos nuestros pecados al Señor, digamos, Señor, perdóname, no estoy trabajando en la gran comisión. Me estoy quedando con tu evangelio, con las buenas nuevas de salvación, cuando allá afuera las almas están sedientas, hambrientas de tu palabra. Y yo no lo estoy llevando, no lo estoy entregando. Lo tengo enterrado, Señor, ni siquiera lo he metido a un banco para que gane intereses. Ni siquiera eso. Sin embargo, Señor, perdóname, quiero hacerlo. Dame de tu fuerza. Dame de tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname de tu fuerza. Porque sé que necesito trabajar para ti. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te ruego, Dios Todopoderoso, que nos des fortaleza, Señor.